Hay un momento en el que te miras al espejo y no es que te odies, pero tampoco te sientes cómodo con lo que ves. Y eso empieza a quedarse contigo mucho más de lo que quieres admitir, porque no es algo que aparezca solo en ese segundo, es algo que se te queda dando vueltas en la cabeza durante todo el día, en cómo te sientas, en cómo te mueves, en cómo eliges la ropa, en cómo evitas mirarte sin darte cuenta, como si estuvieras intentando pasar desapercibido. Incluso contigo mismo, y lo peor es que por fuera sigues haciendo tu vida normal, vas a clase, trabajas, hablas con gente, te ríes, haces como que todo está bien, pero por dentro hay una parte de ti que está constantemente pendiente de eso, de cómo te ves, de cómo crees que te ven los demás, de si están notando lo mismo que tú ves cuando te miras, y eso genera una tensión constante que casi nadie entiende desde fuera. Y no es algo que esté siempre en primer plano, no es que estés todo el día pensando en ello de forma consciente, es más bien algo silencioso, como un ruido de fondo que aparece en momentos aleatorios, cuando te sientas, cuando comes, cuando te haces una foto, cuando te pruebas ropa, cuando sales a la calle y sin querer te comparas con otros, y de repente vuelve otra vez esa sensación de incomodidad contigo mismo, como si tu cuerpo se convirtiera en algo que tienes que esconder o controlar todo el tiempo, y sin darte cuenta empiezas a adaptar tu vida a eso, evitas ciertas situaciones, dices que no a planes sin pensarlo mucho, eliges ropa pensando en esconder más que en gustarte, te colocas de ciertas formas en fotos, miras el suelo más de lo necesario, y poco a poco eso va cambiando cómo te mueves en el mundo sin que te des cuenta de cuándo empezó exactamente. Y lo más fuerte es que te acostumbras a sentirte así, como si fuera normal no estar del todo bien contigo mismo, como si simplemente eras así, cuando en realidad es una carga mental constante que llevas encima todos los días sin pararte a cuestionarla, y esa costumbre es lo que lo hace peligroso, porque deja de parecer un problema y empieza a aparecer tu personalidad, y ahí es donde empieza el bucle. Porque te exiges cambiar rápido, te miras con frustración, sientes que no avanzas lo suficiente, que deberías estar mejor ya, y esa presión hace que todo sea aún más difícil, porque ya no es solo que no te guste cómo te ves, es que además te estás juzgando todo el rato por no solucionarlo de inmediato, como si fuera algo que deberías controlar perfectamente, y mientras tanto sigues viendo a otros en redes, en tu entorno, en la calle, personas que parecen seguras, que parecen estar bien con su cuerpo, y eso te hace sentir aún más fuera de lugar, como si estuvieras en desventaja en algo que nadie te explicó cómo manejar, y además empiezas a notar que no es solo cuando te miras al espejo, es también cuando te haces fotos sin darte cuenta de cómo posas, es cuando estás sentado en clase o en el trabajo y de repente te acuerdas de cómo te ves de perfil. Es cuando estás con amigos y aún así una parte de tu cabeza está en otro sitio pensando en lo mismo, y eso hace que incluso momentos que deberían ser normales se sientan un poco incómodos, como si nunca pudieras relajarte del todo contigo mismo, y es curioso porque desde fuera nadie lo nota, nadie te dice nada, nadie te señala, pero dentro de ti todo se vive con más intensidad de la que parece, y acabas desarrollando pequeñas rutinas mentales para intentar controlarlo, mirarte de cierta forma, colocarte de cierta manera, evitar ciertos reflejos, y todo eso sin darte cuenta va ocupando espacio en tu cabeza que antes no existía, hasta que llega un punto en el que sientes que tu relación contigo mismo es más complicada de lo que debería ser, como si siempre hubiera algo que corregir, algo que esconder, algo que mejorar, y eso desgasta más de lo que parece porque no descansas de ti mismo en ningún momento. Y el problema es que llega un punto en el que ya no sabes cuándo empezó todo esto, porque no hubo un día concreto en el que te despertaras y dijeras vale, ahora me siento así, simplemente fue pasando poco a poco, sin hacer ruido, como si te hubieras ido acostumbrando a verte de una forma más dura de la que realmente eres, y eso hace que empieces a creer que es normal, que todo el mundo se siente igual, que simplemente es parte de crecer. Pero no lo es, lo que pasa es que lo has interiorizado tanto que ya ni lo cuestionas, y eso es lo que más pesa, porque cuando algo se vuelve tu normalidad, dejas de buscar una salida, y empiezas a vivir con ello como si fuera una parte fija de ti, y mientras tanto sigues viendo vidas que parecen más fáciles que la tuya, gente que sube fotos, que parece segura, que parece no pensar demasiado en nada de esto, y aunque sabes que solo estás viendo una parte de su vida, tu cabeza no lo procesa así, lo compara directamente con la tuya, con tus inseguridades, con tus momentos de bajón, con todo lo que tú sí ves de ti mismo y los demás no ven, y eso crea una sensación de desigualdad que no es real pero se siente muy real, como si todos estuvieran en un sitio menos tú, como si hubiera una forma correcta de estar en la vida y tú no acabaras de encajar en ella, y lo más curioso es que muchas veces intentas
compensarlo de alguna forma, como si tuvieras que arreglar algo rápido en ti, cambiar cosas, verte diferente, mejorar de golpe, pero cuanto más lo intentas desde la presión, más te frustra, porque nunca es suficiente, siempre encuentras algo más que no te gusta, siempre hay otro detalle en el que te fijas, otro ángulo, otra comparación, y sin darte cuenta entras en un bucle donde nunca llegas a un punto de paz contigo mismo. Solo a momentos cortos donde parece que estás bien, pero no dura, y eso empieza a afectar más de lo que parece, porque no solo es cómo te ves, es cómo te comportas contigo mismo en el día a día, es cómo te hablas en silencio, es cómo te juzgas por cosas pequeñas, es cómo te exiges estar bien cuando en realidad estás cansado de sentirte así, y todo eso se acumula sin que lo sueltes en ningún momento, hasta que te acostumbras a vivir con una tensión interna constante que ni siquiera sabes explicar bien, y empiezas a normalizarlo tanto que incluso cuando hay días buenos sientes que algo no termina de encajar del todo, como si no te fiaras de esos momentos de calma porque esperas que en cualquier momento vuelva esa sensación de incomodidad contigo mismo, y eso también desgasta, porque ni siquiera los momentos tranquilos son realmente tranquilos del todo, y aún así sigues adelante. Porque la vida no se para, tienes cosas que hacer, gente con la que hablar, responsabilidades, y desde fuera parece que todo está normal, pero por dentro hay días en los que estás funcionando sin estar realmente bien, como si estuvieras en piloto automático, y eso también te confunde, porque te preguntas cómo puedes estar haciendo todo y aún así sentirte así, como si algo no encajara del todo dentro de ti, y empiezas a pensar que quizá el problema eres tú, que quizá eres así y ya está, que no hay mucho más que hacer, pero no es eso, es que has pasado demasiado tiempo cargando con una forma de verte a ti mismo que se ha ido deformando con la comparación, con la presión, con las expectativas que te has ido poniendo sin darte cuenta, y cuando eso pasa, no es inmediato de cambiar, pero sí es posible empezar a desmontarlo poco a poco, no desde la exigencia ni desde la presión de tener que estar bien ya, sino desde entender cómo has llegado hasta aquí, desde dejar de tratarte como un enemigo en tu propia cabeza, desde darte cuenta de que no tienes que resolverlo todo de golpe para empezar a cambiar algo, y lo primero no es cambiar cómo te ves, es cambiar cómo te estás tratando en tu cabeza, porque cuando dejas de atacarte y empiezas a hablarte con un poco más de calma, todo lo demás empieza a moverse también. No de golpe, no perfecto, pero sí de forma real. Sé que no es normal hablar de esto, y que la culpa es común, pero no necesitas seguir lamentándote por todo esto. Tampoco te pediré que me sigas, solo que te identifique mi contenido es más que suficiente y espero poder ayudarte y hacer tu vida un poco más feliz. Nos volveremos a ver.